Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta es la mejor enseñanza que existe sobre un liderazgo conforme a Dios. Sin embargo, el mundo concibe el liderazgo de manera diferente. Analicemos brevemente el concepto de liderazgo que se utiliza en el mundo, pero sobre todo la influencia que ha tenido en el pueblo de Dios a lo largo de la historia y que también afecta hoy en día. Según el mundo, el liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas y grupos en un marco de valores. Para el mundo es un potencial y se puede desarrollar de diferentes formas y en situaciones muy diferentes unas de otras. Se relaciona de manera muy estrecha con el cambio y con la transformación personal y colectiva. Además, y no siempre de manera correcta, es una oportunidad que puede ser ejercida por muchas personas en medios variados, como el educativo, el familiar, el deportivo, el profesional y aún en lo religioso, aún en la misma iglesia. Así que el liderazgo es una influencia y motivación en los demás, porque transforma a personas y a grupos, y esto significa un gran potencial. Por ello, el líder debería saber redireccionar el poder sin abusar del mismo y usarlo con responsabilidad. Si actúan de forma autoritaria, se estarán equivocando y perderán la meta o el objetivo. El líder debe entender las formas de actuar de aquellos que dirige y sus circunstancias. Por tanto, debe prever diferentes tipos de motivación acordes a cada una de las situaciones para conseguir la estabilidad de su grupo. El líder debe buscar resultados para todos, no solo para él. El liderazgo constituye un estilo de vida que camina hacia la transformación personal y de quienes dirige. Asumir esa responsabilidad significaría ser creativo, innovador, proactivo, asertivo, arriesgado, optimista y luchador para un éxito rotundo. El líder debe innovar y atreverse a mejorar las cosas que parece que son inamovibles. Para un líder no debe ser suficiente con tener talento, tener carisma, tener experiencia, motivación, buena voluntad. Debe contar también con ingenio, con valentía e innovación. Aunque estos conceptos pudieran ser motivantes, inspiradores y llamativos, lo cierto es que este liderazgo está mayormente centrado en la capacidad, en el talento, los dones, destrezas y habilidades del líder, y a partir de ahí los resultados que puede lograr. Pero ¿sabes qué? La historia muestra que en una u otra forma, con algunas excepciones, el resultado es que el líder llega a envanecerse, llenarse de egocentrismo, arrogancia, soberbia, autoritarismo, prepotencia y finalmente corromperse totalmente. Y esto también ha afectado el liderazgo en la iglesia. Ocurrió en el pasado con el pueblo de Dios. Solamente por mencionar algunos ejemplos como Saúl, como Salomón, como Usías, algunos reyes de Israel. Pero también fue problema cuando nació la iglesia en el primer siglo. Regresemos otra vez a la enseñanza de Jesús. Mateo 20, 25 al 28 dice: entonces Jesús, llamándoles, dijo: sabéis, y aquí establece la diferencia entre lo que es el liderazgo conforme a Dios y el liderazgo conforme al mundo. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas
y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La definición de Jesús para el liderazgo se resume en servicio y sacrificio. Y en el contexto de esta enseñanza, Jesús estableció 3 principios ante la petición de Juan y Jacobo de ocupar un lugar de privilegio a su derecha y a su izquierda, o tal vez pensar en un liderazgo. Primero, por naturaleza siempre deseamos el lugar de honor sin haber hecho nada para merecerlo, y esto es el camino más corto a una vanagloria y arrogancia personal efímera que termina casi siempre en destrucción. Proverbios capítulo 16, versículo 18 en la Nueva Traducción Viviente dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Segundo, en vías de conseguir lugares de privilegio, hacemos compromisos sin considerar los costos que esto implica. El Señor enseña en Lucas 14, 28 y 29, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Y tercero, Jesús establece que es por voluntad divina constituir y capacitar a un líder. Así lo hizo Dios con José, con Moisés, con David, con Gedeón, con Pedro, con Pablo, entre otros. Efesios 4:11 dice: y él mismo, está hablando de Dios, está hablando de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y Pablo reitera en 2 Corintios capítulo 3, versículos 4 y 5, en la palabra de Dios para todos, dice: por medio de Cristo confiamos en Dios cuando decimos esto. No queremos decir que nos creemos capaces de hacer algo gracias a nosotros mismos, pues Dios es quien nos da la capacidad para hacer todo lo que hacemos. Y esta es una de las más importantes diferencias entre el liderazgo del mundo y liderazgo conforme a Dios. La pregunta es: ¿qué ocurre cuando no se siguen estas directrices divinas? Dos ejemplos. Allá en el Antiguo Testamento, Ezequiel 34, 2 al 10, en la Nueva Traducción Viviente dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores o mis líderes, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: ahora me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsables de lo que les sucedió a su rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar el rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño. Las ovejas ya no serán su presa. ¿Qué fue el resultado de un liderazgo equivocado? Prepotencia, egocentrismo, autoritarismo.
Otro ejemplo, pero ahora en el Nuevo Testamento, está en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 10, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Un liderazgo autoritario, un liderazgo prepotente, un liderazgo egoísta. Y vale ahora la pena considerar si en la actualidad existen líderes, como ocurrió allá en Israel, que se enseñorean de las ovejas, o tal vez hombres o mujeres como Diótrefes, que asumen una autoridad prepotente y egoísta. Si Jesús establece que el liderazgo es igual a sacrificio y servicio, entonces, por mencionar solo algunos ejemplos, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo salir de la esfera de comodidad a quienes tenemos la responsabilidad de liderazgo y querer, entre otras cosas, que la madurez espiritual individual o de la iglesia sea suficiente con 2 reuniones por semana, y además solo en el local de la iglesia? Porque visitar al rebaño, cuidarlo, atenderlo, capacitarlo en otros días de la semana, en otros horarios, está fuera de nuestro vocabulario. Otra cosa, que literalmente la gente salga a buscar las almas y ya en la iglesia los miércoles o domingo los evangelizamos. ¿Puedes imaginar por un momento el ministerio terrenal de Jesús realizando todas sus actividades únicamente en el templo? Mira, Mateo 9:35, en la versión Dios habla hoy. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar, anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Jesús enseñó con su ministerio de manera práctica cómo hacer esto, y después ya los envió a sus discípulos a buscar a las almas perdidas de Israel. Solamente pensemos, ¿acaso les dijo, vayan e invítenlos, tráiganlos al templo? El trabajo de Jesús y de los discípulos fue mayormente en campo o en la calle. Jesús entrenó a sus discípulos en campo y luego los envió. ¿Y acaso aquellos que somos líderes no deberíamos estar dispuestos a todo, llevando su palabra a los hogares, a los lugares más remotos, aislados, riesgosos y sacrificados, donde hay mucha hambre y sed de su palabra y de conocer más de Dios? Y sobre todo, por supuesto, atender a las ovejas en todos sentidos, no solo en la iglesia, sino fuera del lugar de reunión. Hay tanta necesidad hoy en día y se necesitan líderes conforme a Dios que entrenen y capaciten discípulos. Es con tristeza y vergüenza que tengamos que reconocer que hay muchos líderes que buscan fama, dinero, posición, buscan solo su propio beneficio. Esto es algo que siempre ha existido. Ya vimos los ejemplos anteriores y todavía es uno de los problemas más serios en la iglesia en la actualidad. Pablo reconoció en su momento este problema. Filipenses 2, 20, 21, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hoy existen hombres y mujeres que poseen ministerios poderosos, otorgados por el Espíritu Santo. Lamentablemente, en lugar de buscar el rostro de Dios en humildad, comienzan a buscar aquello que servirá, salvará y promoverá su ministerio. Es lamentable ver a muchos queriendo levantar su nombre, su ministerio, buscando su gloria personal y no ayudan a los que verdaderamente necesitan ayuda. Ellos usan y abusan de los dones espirituales para su propio lucro y gloria. Se convierten en personas autosuficientes, egoístas, prepotentes y arrogantes. Solo recuerden, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El desvío de sus almas y el egoísmo son tan graduales
que ya ni siquiera se percatan, ya ni siquiera se dan cuenta cuán lejos se han retirado de Dios. ¿Y qué es el resultado de esto? Un liderazgo totalmente fuera de las directrices de Dios. Por ello, no hay crecimiento espiritual de manera individual o en la iglesia. En México, la mayoría de las iglesias son de 30 a 40 miembros. Pero ¿sabes qué es lo triste del caso? Es que muchas de ellas, o casi todas, tienen más de 10, 20, 30 o 40 años y siempre lo mismo. Sin un liderazgo conforme a Dios, ¿cómo podemos esperar que haya crecimiento a 30, a 60 o 100 con cada discípulo reproduciéndose constantemente? Preguntémonos entonces, ¿cómo lograr un liderazgo conforme a Dios? Bueno, esto es lo que compartiremos en el siguiente mensaje. Entre tanto, te mando 1.000.000 de bendiciones.